Hola Quique, Hugo Amaolo desde Neuquén Capital, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Eh, la verdad que no es un buen día hoy para la gente de Córdoba, para la gente de Villa Allende, pero para tampoco creo, porque anoche se fue uno de los grandes deportistas argentinos como es Eduardo Romero, ¿no? El Gato Romero. Quique, contale a la gente quién fue Eduardo Romero, porque por allí Córdoba tiene esta cuestión de Cabrera y de Romero, que después de Vicenzo deben ser los dos referentes que ha tenido el golf a lo largo de la historia. Sí, mira, Villa Allende fue designada capital nacional del golf hace unos años, debe hacer 6 o 7 años, poquito tiempo después que él asumiera como intendente de la ciudad de Villa Allende. Y tiene Villa Allende la, la gran posibilidad tuvo del mundo de tener, por ejemplo, dos jugadores, siendo una ciudad de un país popular, en un continente donde el golf no es popular, tuvo la posibilidad de tener, por ejemplo, dos jugadores jugando el Máster de Augusta, dos jugadores campeones de Estados Unidos, que es la meca del golf, donde por ejemplo, qué sé yo, en Estados Unidos debe haber arriba de los 100 millones de jugadores de golf, un país con casi 300 millones de habitantes donde casi todo el mundo juega al golf. Es uno de los deportes más populares que hay en Estados Unidos. Y, y sin embargo, Romero particularmente fue un tipo que cabalgó a lo largo de los cambios más grandes que tuvo el golf en su historia, y ahí brilló. Cuando Romero empezó a ser profesional, los palos eran de madera. Los palos, hay algunos palos, para quien no conoce el golf, que son los palos para pegar largas distancias, drive, madera 3, madera 2, que son de madera. Y se retiró, terminaron siendo varas de titanio, cabezas, una serie de aleaciones de metales, todo calculado por computación. Este, Él vivió esa época del gran cambio tecnológico y siendo un hombre, digamos, que se forjó jugando al golf en el barrio de su casa, entre gente de campo, si se puede decir, porque cuando él era chico, Villa Allende era prácticamente campo, este, terminó siendo, digamos, uno de los más destacados dentro de ese nuevo mundo tecnológico, ¿no? Además, Pero Quique, además hay algo que hay que destacar de Eduardo, porque fue el que generó el cambio, uno de los que se embanderó en el cambio de la profesionalización del jugador de golf. Eh, Jugar, cuando su padre jugaba, ganaban plata los cinco, Vincenzo, Fidel de Luca, a los, eran los que ganaban plata, los cuatro o cinco primeros, nada más. Para el resto no había plata. Jugaban un torneo, terminaban décimo y perdían plata. Mal generados los profesionales. Cuando Eduardo Romero en la década del 80 interviene como profesional, es uno de los que ayuda a fundar jugadores PGA, que hizo que todos los jugadores que pasaran el corte 36 hoyos recibieran un premio
para que por lo menos pudieran cubrir los viáticos de los cambios. Ese cambio fue histórico. Y uno de los protagonistas fue Eduardo Romero. Quique, Y bueno, Quique, porque además me parece que Romero supera el tema del golf. Cuando en el 87 él es elegido el mejor deportista escuché bien. es elegido el mejor deportista de la Argentina cuando gana el Olimpia de oro en la década del 80, que es un premio que generalmente los deportistas de deportes no tradicionales les cuesta llegar. Nosotros siempre tenemos aquella historia de José Luis Lozano, el patinador neuquino que ganó 7 medallas en Indianápolis y lo dieron a Sabatini, ¿no? Porque era, por supuesto, siempre está el tema de las marcas, está el tema de los sponsors, ¿no? Con aquel momento lo mereció, no cabe ninguna duda Lozano. Pero bueno, pasó mucho tiempo y no sería bueno recordarlo. Pero el Gato sí tuvo la posibilidad de ganarlo. Ganó en 1989, Sí. que él ganó el trofeo Lancôme en el Campo Nacional de Golf de París. Y puso, se puede decir que puso a Francia, a París y a Europa a sus pies, porque lo hace con un brillante tiro de salida de más de 300 y pico de yardas, que en ese momento era muy difícil lograr con casualmente y por la precisión del tiro y todo lo demás fue gol, ¿no? Pero por ese torneo, con ese golpe, con esa precisión y con esa garra que tuvo que poner, fue tan alabado en Europa en ese momento, y bueno, y acá reconocido por los periodistas del Círculo de Buenos Aires, y en Córdoba ganó el Rombo de Oro. Quique, pero trascendió más allá de lo deportivo, porque estaba con licencia siendo el intendente de Villa Allende, ¿no? Me parece que trascendió el hecho deportivo, el Gato. Eduardo Romero, Eduardo Romero en el año 98 estábamos haciendo una nota en la vieja casa de él. De repente cambia la conversación de lo que venía siendo una nota de deportes y me dice, vos sabés que quiero, él me decía Lobitos, me dice, ¿sabés que Lobitos dice, quiero ser intendente alguna vez de Villallén? Gato, le digo, si eso, me decís eso, titulo con eso. Sí, dice, ponelo. Yo quiero ser alguna vez intendente de Villallén. Por supuesto, la primera pregunta fue, ¿para qué querés ser intendente de Villallén? Dice, porque hay que hacer muchas cosas acá por la gente. Y él, cuando resolvió ser candidato a intendente, no tenía, hoy me decían sus parientes, no tenía ninguna necesidad, tenía dinero, tenía fama, tenía todo lo que podía pedir, la tranquilidad, la familia, su hija, su esposa, su hija, su nieto, todo tenía. Y sin embargo se armangó y se puso a ser intendente. Y una particularidad, es intendente Juntos por el Cambio, que digamos, es el único lugar, se puede decir, Villa Allende, donde es verdaderamente popular el tema. ¿Y cuál era la principal? Hoy lo saludaron todas las fuerzas políticas, los opositores, todo el mundo, y todo el mundo destacó lo mismo. Y Eduardo podía llegar a ser intendente todo el tiempo que quisiera, porque Eduardo andaba con una libretita en el bolsillo, anotando qué era lo que le decía la gente. Y esa vocación de dar, de hacer algo por el otro, lo puso en el lugar que lo puso, y además también le ganó un respeto no solamente de sus
partidario, político, sino de toda la comunidad, que no pensara igual que él, lo votaba. En las elecciones sacaban votos parejos para diputados, para senadores, pero para intendente Romero ganaba con comodidad. Ese era Eduardo Romero, un tipo además alegre. Hoy veía publicaciones de profesionales de golf y hacen una recopilación de fotos de Romero sonriendo. Romero, yo lo conocí y ahora todo el mundo lo despide y todo el mundo reconoce la manera agradable que tenía de ser, ¿no? Quique, te agradezco muchísimo el tiempo y la semblanza con el gato. Te mando un abrazo grande y gracias por estar. Recordando a uno de los grandes deportistas que dio la Argentina. Te mando un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias.